¿Cómo andan ustedes? En líneas generales, bien. No sé, el resto. El resto, la salud, que es lo importante, bien también. Bien, Espero. profe, Bueno, esperando me que lleguen alegro. las vacaciones. Sí, estamos todos más o menos igual. Eh, bueno, y la idea de hoy es continuar con lo de muestreo. Eh, para esto es necesario ir un poco con lo de muestreo que creo que ya habían visto, pero para poder darle el enfoque que quiero darles, que es la de muestreo dentro de lo discreto. O sea que una vez que una señal ya está discretizada, también se puede sobremuestrear o submuestrear, es decir, cambiarle la frecuencia de muestreo a una señal que ya está digitalizada. Ajá. Eso creo que esa parte no la han visto porque no han visto la parte de discreto. Así que, Mm, no entendí, profe, qué dijo, se cortó hasta que ok, dijo discreto, no se escuchar. sí, No sé si que al resto le pasó lo mismo. dentro de lo que es una señal que ya está discreta, uno puede cambiarle la frecuencia de muestreo. Y esa parte creo que no la han visto. Por ahí vieron lo que adelanté la semana pasada y un poco de lo que vamos a ver hoy, pero lo que les quiero adelantar que el objetivo es ir a procesar la señal discreta. Y entonces en este procesado de señal discreta hay sobremuestreo o submuestreo, es decir, cambiar la frecuencia de muestreo de una señal que ya está discreta. Entonces, ¿qué se hace con las muestras para cambiarle la frecuencia de muestreo? Ese sería un poco un adelanto de lo que vamos a ir viendo. Así que si lo que estoy diciendo ahora no se entiende, no hay problema porque lo vamos a ver con explicación y gráficos. ¿Ok? Ok, Bueno, entonces les voy a compartir una continuidad de lo que hicimos la semana pasada. Así podemos avanzar y después vamos a hacer algunos ejemplos. Buenas tardes, profe. Una ¿Qué pregunta. tal? Sí. ¿Puede ser que esta sea la última clase? O sea, antes de las vacaciones. Eh, y por lo que tengo entendido, que creo que sí. Pero bueno, no sé, ustedes me dirán que cómo están con las otras materias, si hay alguien que va a dar algo. O sea, lo que yo noto es que durante la cursada de este año, con esto de la pandemia, todo se ha hecho un poco más lento. ¿Ok? Entonces, no sé cómo lo están resolviendo con otras materias, que imagino que también se va haciendo lento, ¿no? Yo doy clases en otro lado y también todo se hace como más largo. Entonces, no sé si están planeando alguna clase adicional o lo están dejando todo para después, ¿no? Para el regreso. Eso díganme Eh, ustedes. hay casos y casos. Hay una materia que yo curso los jueves, que el profesor, para por ahí reforzar un poco lo que dio, quería hacer por ahí una clase ahí entre las vacaciones. Claro, Eh, exacto. Yo no tengo problema, si ustedes quieren, para, por ejemplo, lo de muestreo, si lo pudiéramos cerrar, sería óptimo. Así ya cuando volvemos con otro tema. Entonces, por ahí una clase más, la de hoy y una más, ya calculo que cerraríamos lo de muestreo, tanto analógico como digital. Pero bueno, eso es un poco, están ustedes también, ¿no? O también si alguno está muy perdido y dice, bueno, prefiero, no todos están perdidos o no todos están atrasados, por ahí podemos programar para los que quieren rever temas que ya hayamos visto y cerrarlos. También eso es otra opción. Es un poco, si quieren envíenme mail ustedes y me van diciendo, ¿no? y más o Sí. menos para cerrar el tema de muestreo en cantidad de contenido, ¿cuánto Y faltaría más o menos?
No, es hoy y una clase más. Y después ejercicios, ¿no? Por supuesto, de su parte, ¿no? Eso sería más o menos lo que hace falta. Tampoco quiero molestarle las vacaciones, ¿no? Porque yo sé que están todos esperando. Porque por ahí no sé si, a ver qué piensan ahí los chicos, no sé si no cerrar este tema y ver que los otros temas que vimos anteriormente como para hacer un resumen y no sé, irnos a vacaciones por lo menos con un tipo de resumen de lo que vimos de la primera parte. Bueno, eso es una opción, hacer No un sé, digo, resumen. A ver, si quieren hagan en el WhatsApp me ponen sí, no, y ahí contamos los que quieren hacer un resumen de todo para irse a las vacaciones tranquilos. O por ahí programar una clase antes de volver, o cuando volvemos lo hacemos, no hay problema, como ustedes quieran. Mi objetivo un poco es que no se pierda nadie, ¿no? En el camino. ahí lo que planteó recién a mí, por ahí me pareció un poco más razonable, o sea, terminar con muestreo y ahí sí, cuando volvamos a hacer el resumen. El Por ahí. resumen. Esa no la pensé yo, pero por ahí también estaría bueno. Bueno, si quieren, o también les puedo dar unos ejercicios. Hagamos la clase de hoy y después, cuando ya lo mediten un poco, por ahí hacen en el WhatsApp, dice, bueno, ¿qué es lo que prefieren? Y lo dejamos para la semana que viene. Por ahí hacer algo cortito la semana que viene, como para que no le saque tiempo. Para terminar este tema, o planteen las dos opciones y después decidan ustedes. ¿Ok? Bueno, profe, Bárbaro. Bueno, entonces les voy a compartir lo que tengo para mostrar, para hacer un breve resumen de lo que hicimos rapidito la semana pasada y avanzar un poquito más, y después hacemos unos ejercicios con la tableta. No sé si se ve ahí. sí, profesor. Bien, entonces bueno, esto lo habíamos visto la semana pasada, que era que el muestreador es como un switch que deja pasar, se fija cuál es el valor de la señal continua en cierto punto y cada tiempo TS va armando la señal discreta, ¿no? Y esto es el muestreo, que de ser una señal continua pasa a ser solamente puntos discretos, 1, 2, 3, etc. Bien. Después lo que teníamos, que el conversor estaba formado por dos partes, un producto de la señal por los trenes de delta, que son estos que están acá, trenes de deltas espaciados en T, que quiere decir cada TS vamos a tomar una muestra de esta señal, y cada uno de estos puntos son las señales discretas que van a quedar, ¿no? Y que en el tiempo esto es un producto y en frecuencia es una convolución. Bien, y esto sería dos señales de las cuales se toma un espaciamiento, cada un valor de TS, y esta, la de la derecha, en el cual TS vale el doble del anterior. Entonces, la señal que está quedando en la izquierda tiene una muestra más entre medio, y, y esto es lo que está, digamos, la de la derecha está teniendo una muestra más, entonces tenemos más detalle de lo que está pasando, ¿no? De ahí la frecuencia es mayor, ¿sí? No creo que nadie tenía hasta esta parte de dificultad.
Y entonces tenemos dos opciones de muestreo, ¿no? Una opción que era lo óptimo, tener una frecuencia de muestreo mayor a 2 veces la máxima frecuencia. Omega es la máxima frecuencia de esta señal, y entonces en la frecuencia, así teníamos un producto en el tiempo, y en frecuencia es una convolución de la señal, el espectro de la señal con el tren de deltas. Entonces, este espectro del tren de deltas, que esta sería si vamos a la tabla de transformadas, el tren de deltas del tiempo se transforma en un tren de delta de frecuencias espaciado cada omega s, k omega s. Entonces, por eso acá tenemos omega s, 2 omega s, ¿sí? ¿Se entiende eso? Sí. El tren de delta del tiempo se transforma en un tren de delta en frecuencia, y como es convolución en frecuencia, este espectro se va a montar arriba de cada una de estas deltas. Y entonces tenemos este gráfico. Hasta acá creo que nadie tenía duda la semana pasada, pero si alguno la tiene, me lo dice, ¿ok? ¿Alguien tiene duda de esto? Lo explico un poquito más lento. No, no. No, bien. Entonces, acá el omega S tiene esta condición de 2 veces la máxima frecuencia para que no se solapen. Y eso es lo que pasaba acá abajo, ¿no? Si el muestreo de omega S es menor que 2 veces la máxima frecuencia, que es esta, había un solapamiento, entonces cuando yo reconstruyo esta señal está deformada. Entonces, aquí lo que voy a tener es que las altas frecuencias, en vez de aparecer con baja energía, las altas frecuencias empiezan a tener mayor cantidad de energía, porque se solaparon y se sumó este pico con este de acá al lado. Bien. Y entonces, lo que tenemos acá es la reconstrucción, ¿no? Una vez que la señal fue discretizada, uno hace el procesamiento de la señal con una h de omega, y después tenemos aquí lo que es la salida, la I de n, ¿no? Bien. Entonces, o sea, antes de esto teníamos el filtrado. Entra la X de n, se filtra con una h de omega o con una h de n, y acá tenemos la salida. Cuando salimos del conversor, como salimos de la convolución o del producto, tenemos una conversión de secuencia de tiempo discreto a un tren de impulsos. Acá lo que estamos cambiando es de n a t, o de omega mayúscula a omega minúscula, si estuviéramos analizando en frecuencia. Y después viene un filtro de reconstrucción que la función de este filtro es quitar las réplicas. Ahora lo vamos a ver. Algunos libros lo muestran así, otros libros lo muestran de esta otra manera, pero es lo mismo. XDN, XS, aquí involucra un periodo de muestreo, y acá también, que puede ser diferente este periodo de muestreo al con el cual yo muestré la señal. El filtro de reconstrucción puede ser diferente, ¿ok? Y esto se resume, acá está el otro filtro de reconstrucción, depende de algunos libros, ven acá, este filtro HR de omega, este omega en algunos libros es el que viene de una señal continua, acá ya estamos en continuo, y en algunos libros este omega es el que ya es de una señal continua, ¿se dan cuenta? Este omega es radianes por segundo y este también. En algunos libros le pone esta omega mayúscula y en otros omega minúscula. Lo que les quiero decir es que se van a tener que acostumbrar a tener claro que cuando están en discreto es radianes, y cuando están en tiempo continuo es radianes por segundo. ¿Alguno tiene duda de esto que estoy diciendo?
¿no? Que cuando la transformada de esta X... ¿Cómo? Que no. ¿Cómo? No, perfecto. Bien, entonces acá tenemos la señal reconstruida y ahora vamos a ver para qué sirve este filtro de reconstrucción. Entonces acá hay un pequeño ejemplo. La señal esta XS corresponde a este punto, ¿no? Ya estamos con una señal continua. Y simplemente esto es para mostrar que la señal hasta este punto, antes de la reconstrucción, viene con réplicas. Entonces, ustedes deberían mirar qué es lo que va a hacer este filtro, HR de omega. Bien. Entonces, esta es la señal antes de acá, la entrada. Esta es la que está convolucionada. Entonces aparece esto, ¿no? Todas las réplicas en omega S, ¿sí? Y esta señal, con todas sus réplicas, es la que queremos reconstruir. Y entonces lo que hay que hacer es simplemente colocar un filtro de altura T para quedarse solamente con una sola réplica. Y esta es nuestra señal reconstruida. Esto es así de sencillo. Y lo que está haciendo acá, este filtro, es eso. ¿A algunos se le ocurre qué está haciendo en el tiempo este filtro? ¿No? Que acá en frecuencia tengo todas estas réplicas y me estoy quedando con la del medio. Entonces este es el filtro de reconstrucción. ¿Qué estaría pasando en el tiempo? En el dominio de la frecuencia, las réplicas, digamos, son de... O sea, tengo como la intuición, la corazonada de que es un filtro pasabajos o algo así. Sí, este sería un filtro pasa abajo, perfecto. Estos radianes por segundo, porque estamos en tiempo continuo. Y me estoy quitando estas réplicas. Estas réplicas implican de que del otro lado hubo un producto por un tren de deltas, ¿no? Este tren de deltas estuvo presente en el tiempo. Entonces, cuando yo quito estas réplicas y multiplicando, ¿no? Hay un producto acá. Entonces deberíamos ver ese producto, qué está pasando en el tiempo. Convolución. Hay una convolución, bien. Y exactamente eso es lo que nosotros llamamos la reconstrucción. Porque acá ya quedó la señal reconstruida, ¿no? Entonces, aquí está, este slide está mostrando, ¿no? La señal que nosotros tenemos sería este tren de deltas, ¿no? Que van siguiendo a la señal, con lo que punteada, ¿se ve? Sí. Bien. En frecuencia nosotros tenemos esta HR de omega. ¿Lo ven? Sí. Pero en el tiempo lo que estamos teniendo es, así como tenemos el producto de esta HR de omega, con la que tiene todas las réplicas, sería el producto de esta con esta, lo que estamos teniendo es la convolución entre esta zinc y cada una de estas deltas que está acá abajo. Como esta zinc en el tiempo es continua, entonces se va a posicionar una zinc arriba de cada, no sé si se ve el cursor, arriba de cada una de estas deltas. ¿Se ve? Se ve, se ve. Entonces ahí está mostrando qué es lo que está pasando en el tiempo. Yo tenía solamente las deltas, pero no tenía una unión entre estas deltas para formar esa onda suave entre las dos deltas. Y eso lo da la zinc. Esta zinc que es esta cuadradita en el tiempo. En frecuencia y zinc en el tiempo. Y el ancho de esta zinc es el periodo de muestreo. ¿Sí? Si nosotros vamos a la tabla que vimos en transformada, vamos a ver que cuando tenemos pi sobre t y altura t,
tenemos un 1 acá y ancho T. Y van a ir cruzando en 2T, en 3T, entonces por eso no se interfieren en los otros puntos. Se dan cuenta, ¿verdad? Sí, sí. Bien. Sí, Entonces, este es el filtro que se llama ideal y entonces es una sinc. Hay otro filtro que sería un triangulito, ¿sí? Y entonces, si yo tengo un triangulito, ¿qué es lo que voy a tener como unión? En vez de tener una sinc, tengo triangulitos. Un triángulo en el tiempo. ¿Se entiende lo que estoy planteando? Sí, pero no lo encuentro. A ver. sí, o sea, entiendo lo que dice, pero no sé la respuesta. Bien, entonces si yo tuviera en el tiempo un triangulito, lo que voy a tener en frecuencia, se los voy a mostrar directamente del libro para ahorrar tiempo. Aquí está, ¿ven? ¿Están viendo? Sí, sí. Entonces, en el tren de delta, si yo estoy en el tiempo multiplicando con el espectro de esta señal en el tiempo, ¿no? Es lo que reconstruye ahora, que va a ser una sinc en frecuencia, porque un triangulito, recuerdan que era la convolución de dos cuadrados, entonces en frecuencia, ¿qué va a ser? El producto de dos sincs. Entonces en el tiempo lo que voy a tener es un interpolador lineal entre las muestras de estas, en vez de aparecer la señal perfecta, o sea, la ideal, voy a tener rectas que me unen los puntos. Y serían estos triangulitos que se van a montar sobre cada una de las deltas. ¿Me están viendo el cursor? Sí. Sí se ve. Entonces eso sería un interpolador lineal. Y después, lo otro que tenemos es un interpolador de orden 0, ¿no? Este es el ideal, se ve acá, la cuadrada en frecuencia, ¿no? Recuerden que acá siempre es radianes por segundo. Se Profe, tienen que... Sí, ¿puedo preguntar qué es un interpolador? sí. Un interpolador es lo que hace unir estos puntos. Interpolar es unir puntos. Cuando uno quiere juntar de un lado, ¿no? Te dice, de la derecha tenés un punto, ¿no? Y tenés que trazar una recta. Y de la izquierda tenés otro, vos podés interpolarlos, es decir, unirlos. Sí, sí, ahí Poniendo los entendí. puntos en el medio, entonces vas a unirlos y los puedes unir de diferentes maneras, ¿no? Con una recta, ¿sí? O los Sí, sí, podés unir con entendí. una sinc, que sería lo ideal, o los podés unir también con rectas, en vez de ser entre punto y punto, que es lo que estoy por contar ahora, sería este que está acá, que se llama retenedor de primer orden, y entonces este vos en frecuencia tiene esta forma, y en el tiempo es una recta, que tiene, en vez de ser así, es así. Lo ideal, esto sería como el capacitor, ¿no? Que se llena y tengo, en vez de ser así, es recto, constante, que es lo que en realidad pasa, ¿no? Lo ideal no pasa, no tenemos en un hardware que nos haga una interpolación ideal,
Si ustedes hacen un zoom en una señal que fue digitalizada, en el osciloscopio hacen un zoom, van a ver todos escaloncitos. No sé si alguno tuvo la oportunidad de hacerlo. Bueno, pero si no, el día que tienen una señal que sacan de un conversor, que ya está, la volvieron continua, van a ver que tiene todos escaloncitos, ¿ok? No van a tener ni siquiera esta lineal entre punto y punto. Bien, volviendo a lo que estábamos presentando, entonces ahora hay un caso que muestra lo que es el traslape, y entonces yo les quería presentar, dejando ya esa parte, un efecto que aparece cuando hay aliasing en un coseno. No sé si este ejemplo lo han visto anteriormente. Creo que no. No estoy Bien. seguro. Bueno, entonces, esto que está acá es un coseno en el espectro de un coseno en el tiempo, ¿ok? ¿Cómo se dan cuenta que es un espectro de un coseno que viene del tiempo continuo? Profe, si es la imagen, creo que no sé si está mostrando la No, misma no, imagen. perdón, sí, no, cambié de slide, cambié de vuelta la presentación. Disculpen. Bien. Entonces acá estamos. Entonces ahora es un ejemplo de un muestreo de una señal coseno. No sé si ahora sí se ve bien. Sí, Si lo ahí han se ve, visto, profe. Sí, sí, ¿han sí. visto este ejemplo anteriormente? En otras materias, por ahí. Bien, entonces por ahí no hace falta detenerse mucho. Pasa que Pero es básicamente, es materia de, ¿cómo es? De la orientación, no es central, y por ahí ah, algunos que sí. ok, entonces rápidamente se los explico. Y esto lo que me está mostrando acá, si ustedes ven este espectro, ¿se podrían dar cuenta si corresponde a una señal de tiempo continuo o a una de tiempo discreto? Dijimos en un momento que cuando hacemos la transformada de Fourier de una señal continua, su espectro va a ser discreto. De una continua, su espectro va a ser eh, Discreto. deltas en realidad la transformada, ¿no? Pero la particularidad principal es que en realidad este espectro no es continuo, no es discreto. Si es una transformada de una señal continua, ¿sí? ¿Qué voy a tener a la derecha? Un espectro aperiódico. Si es continuo, es aperiódico, ¿sí? Por eso teníamos, por ejemplo, una cuadradita me da la zinc que es aperiódica y continua. Si esto fuera un coseno que fuera discreto, esto sería periódico en 2pi. A eso es lo que estoy apuntando. ¿Se entiende? Sí, 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 profe. Entonces yo estoy viendo que esto no es periódico, entonces como no es periódico, acá esto corresponde a un coseno de omega 0t, ¿sí? Cuando yo muestreo esta señal, acá aparece omega s y entonces se replica, así como se replica, ¿no? Acá, se replican alrededor de omega s, ¿se acuerdan? Y alrededor de menos Sí, omega sí. s empiezan a aparecer todas las réplicas. Profe, Sí, el archivo de la semana pasada no lo subió, ¿no? no, es este mismo, en realidad. No lo tenemos. Bueno, Bien, hoy para se los imprimir presento. apuntes. Bien. Siempre tienen que tener presente que yo, todo lo que voy explicando está en el Oppenheim Schaffer y en el Oppenheim Wilski. Entonces, y voy tomando de los dos libros la información. Lo ideal sería que pudieran, yo sé que la presentación es muy importante, pero que pudieran ir y profundizar en el libro, ¿no?
Pero igualmente yo les voy a pasar la presentación, que eso es algo que me comprometí en hacerlo. Nosotros, para Pero anotar, quisiera... de los dibujos. ¿Viste? Ok, entonces, esto que está acá es las réplicas que aparecen al ver muestreado, con un omega S, ¿no? Este tren delta. ¿Qué pasa si yo, ¿no? Y entonces esta que está acá, punteada, es la de la izquierda, ¿se dan cuenta? Y la que es continua, la de la derecha, porque yo repliqué, así como estaba el triangulito, este es el triangulito de la izquierda, este es la derecha. Entonces, el de la izquierda y el de la derecha se empieza a replicar. ¿Qué pasa si la frecuencia de muestreo comenzaba a ser menor? Pasa que esta punteada empieza a venirse para acá y esta continua se va para el otro lado. Es este efecto que está acá abajo. ¿Se dan cuenta lo que estoy diciendo? Si yo bajo el valor de omega S, esta punteada baja y esta continua se va hacia la derecha. Y es esto que está pasando acá. ¿Lo ven? Esto es lo que se llama el famoso solapamiento que presentamos anteriormente. ¿Lo ven? ¿Se, se dan cuenta o no? Si no, podemos ir a la tableta y lo explico ahí con más detalle. Sí, puede Sí, ser se desde entiende. la tableta. Bien, entonces vamos a mostrarlo para que sea un poco más descriptivo. ¿Se ve ahí? No, profe. No, profe. A ver. Ahí. Ahí sí. Perfecto. Bien, entonces lo que nosotros estamos teniendo sería esto. O sea, yo a la izquierda tengo un coseno, ¿no? Que yo quiero mostrar, o un seno continuo. Yo esto lo quiero mostrar. A la derecha tengo dos deltas. ¿Sí? Y este coseno es coseno de omega 0 por t. ¿Sí? Y entonces esta sería la x de omega. ¿Se entiende? Y este sería omega 0 y menos omega 0. Entonces, cuando yo quiero muestrar, tengo que multiplicar por un tren de deltas. Que están espaciados en 0, en TS, y así, en 2TS. Entonces acá hay que hacer un producto. Entonces en frecuencia voy a tener en omega S y en menos omega S. Este es el tren de deltas que habíamos dicho que
era P de T. Eso se acuerdan, ¿no? Que es la sumatoria de las deltas. Sí, sí, eso sí. Bien, y acá aparecía lo mismo, otro tren de deltas. Entonces, lo que va a pasar es que este espectro, como acá era producto, acá es convolución, se va a posicionar arriba de cada delta. ¿Sí? Estos dos corresponden a la que está en cero. Y entonces acá a la izquierda va a aparecer las que están de convolucionar. Eso convolucionado con esta otra delta. Entonces va a aparecer esta y esta otra. ¿Se ve? Ahora, si yo omega s lo empiezo a hacer más chiquitito y lo corro hacia abajo, ¿se ve ahí? Profe, una Sí. pregunta. Los valores de las delta que aparecieron a la derecha de omega cero, ¿qué tendrían un valor aproximado? Sí, el valor de la frecuencia exacta que tiene este coseno. Por ejemplo, si este sería un coseno con omega 0 igual, por decir un valor, ¿no? Eso quiere ser un igual, 2 por pi por, no sé, 100 Hz. ¿Sí? 2 por pi por 100 Hz. Si tengo 2 por pi por 100 Hz, este va a ser ahí 2 pi por 100 Hz. Suponemos que yo estoy muestreando a 300 Hz, ¿no es cierto? Que omega s igual a 2 por pi por 300 Hz. ¿Sí? Entonces voy a estar así. ¿Sí? Esto es 2 pi por 300. ¿Se entiende? Estoy a 3 veces del valor Sí. de la frecuencia. Entonces, cuando yo muestreo, como estoy al triple, no al doble, sino al triple, no hay problema, aparece acá menos omega 0, y acá aparece omega s. La que está acá, que a la izquierda de omega s, corresponde a la que está en menos omega 0, ¿se dan cuenta? Sí. Sí, profe. Bien. Y entonces acá pasa lo mismo con esta otra de la izquierda, ¿no? Acá es menos omega s. Y lo que yo quería resaltar es qué pasa si voy a muestrear a menos, empiezo a bajar la omega s, la empiezo a achicar, entonces me vengo para acá. Entonces, si yo me voy hacia la izquierda, pone que la omega s, esta, ya no está ahí en 300, sino que está en 150. ¿Se ve esto que estoy graficando? Sí. Entonces, ¿qué va a pasar con esta réplica que estoy circulando ahora? Se va a correr para allá. ¿Se dan cuenta? Y esta otra, la que es cortada, se va para allá. Y esta otra se va a ir para aquel lado. No sé si llega a dar cuenta de eso, ¿no? Porque la omega 0 esta, si yo achico en la frecuencia, más que esta irse para allá, lo que va a pasar es que esta se viene para este lado, ¿no? ¿Cómo es la delta que Se tiene a la cruzan. derecha? La que está a la Sería derecha
se achica Sí. porque estoy a 100, estoy a 100 de omega S, ¿verdad? Y si ahora omega S está en 150, significa que esta va a venir a parar ¿a dónde? A 50. ¿Se ve? Porque si esta distancia que estoy marcando acá ahora, ¿lo ven? Omega 0 era 100, ¿verdad? ¿Ven ahí que estoy remarcando arriba? Sí, sí, sí. Sí, se ve. Ese ancho es 100. Si yo ahora me puse en 150, entonces en 50 va a aparecer. Acá abajo va a aparecer. ¿Se entiende? Esta punteada va a venir a parar acá. O sea Por que eso. esa delta ahí sería, como en valor, sería omega 0 menos omega S, ¿puede ser? Exacto. Exactamente. Omega S menos omega 0 o viceversa. Es lo que venía ahora en la presentación. Ahí voy a mostrarles. Un segundo. Ahora igual volvemos. Acá está, ¿no? ¿Están viendo de vuelta la presentación? Sí, Sí. sí. Sí, sí. Bien, entonces lo que pasó ahora es que la punteada esta que está a la derecha se viene para este lado. Esto lo pueden ver de dos maneras. O que la omega 0 aumenta o que la frecuencia de muestreo disminuye, ¿verdad? De las dos maneras va a haber un efecto. ¿Se entiende? Acá lo que está mostrando, si la omega 0 se está yendo hacia la derecha, significa que la frecuencia de este coseno está aumentando, porque del gráfico veo que están iguales las omega S a nivel esquema. Bueno, entonces sin solapamiento, este punteado que está acá sería el filtro de reconstrucción, yo me saco las réplicas, ¿ok? Y ahí estoy reconstruyendo el coseno. Ahora, si yo me quedo con este que tuvo solapamiento, acá se ve, la nueva frecuencia de muestreo ya ahora va a ser omega S menos omega 0. Cuando hay solapamiento, si yo entro con un coseno de omega 0, va a salir otro de menor frecuencia. ¿Se entiende? Porque yo estoy muestreando y al haber solapamiento, cuando recupero la señal, que es este que está abajo, voy a tener menor frecuencia. ¿Sí? Entonces ustedes pueden tener una señal que está mal muestreada y dicen, acá sale un coseno de 50 Hz y si yo había entrado con uno de 100 Hz, que salga uno de 50 Hz, como este ejemplo que estábamos viendo en la tableta, entonces dice, entonces estuvo mal muestreado. No puede ser que entro con 100 Hz y a la salida sale con 50, ¿se entiende? Si entro en un sistema con 100 Hz, tengo que salir con 100 Hz, amplificado o atenuado, ¿sí? Si no, ya ese sistema no es lineal, invariante, si cambia la frecuencia, ¿verdad? ¿Se entiende lo que estoy planteando? Sí. O sea, vos entrás a un sistema, tenés una señal de audio, por ejemplo, la querés amplificar, a vos te conviene que salga esa misma señal de audio amplificada o atenuada, depende de lo que quieras balancear. Pero si te sale con otra frecuencia, ya estás modificando tu señal. ¿Sí? Entonces, si está mal muestreada, puede aparecer este efecto, y entonces hay que saber que este efecto de aliasing o de cambio de frecuencia puede estar debido a
un mal muestreo. ¿Ok? Bien, ¿se comprendió? ¿O no? ¿O lo repito para aclararlo un poco mejor? Vamos a hacer un zoom de lo que hice en la tableta, si quieren, porque si se quedan en silencio, yo interpreto de que no se comprendió. A menos que ustedes me digan que sí. Es como que estoy procesando, profe. Bien, yo entiendo. No hay problema. Entonces vamos a ir de vuelta a mostrar. Bien, entonces, acuérdense de este gráfico, o saquen una foto si quieren, y ahora lo vamos a mostrar un poquito con más detalle. En vez de tener tantos gráficos, vamos a hacer uno solo más pequeño. Entonces, borro esto, y entonces yo digo, esto que está acá, esto que está acá, ¿sí? Este punto, ¿quién es? Este punto es omega S menos omega 0. ¿Están de acuerdo? Porque Sí, si este ancho es omega 0, entonces yo de omega S me desplacé hasta acá, entonces acá tengo omega S menos omega 0. Sí, ¿Sí? hasta ahí vamos bien. Bien. Ahora, si yo muestré mal, y digo ahora, recuerden que este era 2pi por 300. ¿Sí? Profe, una pregunta. Ahí, no sé, si yo muevo la muestra omega S a omega 0, ¿no sería más? No sé, por ahí esa confusión mía. ¿La omega S a dónde? ¿No sería omega 0, digo, omega S más omega 0? Si muevo, ¿qué cosa? ¿Omega S? Si muevo la muestra hacia la izquierda. La muestra esta, la que está recortada, la que estoy remarcando ahora. Sí. Claro, si yo muevo esta hacia la izquierda, que es lo que va a pasar cuando muestreamos mal, siempre esta muestra va a tener como valor omega S menos omega 0. Siempre va a valer eso. Ujú. No sé si eso es la pregunta. Sí, por ahí me dice un matete entre. Uy, ¿qué pasa? Pero hasta acá está claro, ¿verdad? Que Sí, yo, sí, sí. como tengo omega S. Bien, ahora vamos a hacer este omega 0, recuerdan que era 100 Hz. ¿Sí? 2pi por 100 Hz. Bien, ahora yo voy a decir que en vez de muestrear a 300, el omega S va a estar a la mitad, acá. Entonces, la omega 0 de 100 va a quedar en el mismo lugar. Esto es 150, ¿no? Entonces, esta omega 0 de 100 es esta que está acá arriba, ¿verdad? Este omega 0 no cambió. Esto es 2 por pi por 100. ¿Sí? Lo que cambió es el omega S, que es este que está acá. Que ahora omega S, yo dije que era
2 pi por 150, ¿verdad? Bajé la frecuencia de muestreo. Ah, ¿están de acuerdo? Sí, 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 En- hasta ahí. Vamos bien. Entonces, la réplica que tiene que estar centrada en ¿no? Acá, estas dos, tanto esta como la de omega, la de más omega 0 y la de menos omega 0, se mantienen en el mismo lugar. La punteada, que está a la izquierda de omega S, si yo con omega S es 100, perdón, es 150, entonces ahora cuando me muevo de omega S hacia la izquierda, 100, porque tengo que posicionar esta otra, que está ahí arriba, esta va a aparecer acá. ¿Se entiende? Sí, sí. Y entonces esta siempre va a estar en omega S menos omega 0. Claro. Entonces el coseno que va a salir cuando yo haga, siempre el filtro de reconstrucción va en omega S sobre 2. ¿No? Este es el filtro de reconstrucción. ¿No? Que era el que interpolaba las muestras. Ajá. Menos omega S sobre 2 y omega S sobre 2. ¿Sí? Entonces me estoy quedando, la salida de esto va a ser coseno de omega 0 por t. Pero cuando hubo aliasing, acá omega S sobre 2 está acá. Claro. Entonces, ¿Me va a cuando yo... aparecer una frecuencia más chica en la señal de salida? Claro, que cuánto es esa frecuencia más chica. WS menos WS. Exacto, ¿cuánto es WS? Dijimos que era 150 y W0 es 100. Entonces, el coseno que va a salir acá por este muestreo incorrecto va a ser coseno de omega S menos omega 0, o sea, va a salir un coseno de 50 Hz. ¿Y el otro no sale, el omega cero? ¿El otro cuál? El omega cero solo. Eh, espera, un segundo. Acá, esta que está acá va a aparecer acá. Entonces este no es acá, sino que es acá. Porque el de la izquierda pasa el mismo efecto, ¿no? ¿Se entendió? Me centré a la izquierda, la que estaba acá recta, esta es la que se va a venir acá, ¿no? Que es esta que está acá abajo a la izquierda. ¿Cómo fue la pregunta? Si el filtro lo pongo en WS sobre 2, Exacto, acá en WS sobre 2, acá es WS sobre 2. Y este que está acá es menos WS sobre 2. ¿Sí? Y omega S menos omega 0 es 50 Hz por T. Y acá es 2 por pi, ¿no? Porque omega S, ¿cuánto es? 2 pi por 150. Y omega 0, ¿cuánto es? 2 pi por 100. claro, entonces, Entonces esta resta es 2 pi por 50 por t. Este es el coseno que va a salir, ¿no? Sería 2 pi por 50. ¿Se entendió? sí, sí, sí. ¿Alguien más?
Sí, pero Sí, se esto se entendió. entiende. ¿Se entendió? ¿Bien? Entonces, ese es el efecto que estamos teniendo, el efecto del aliasing para solo una delta. Si funciona para una delta, eso es lo que pasa con el triangulito, ¿no? El triangulito también se solapan y se ve deformado. Para una delta, esto sería puntualmente lo que estaría ocurriendo. Bien, entonces, si está bien muestreado, sale el mismo coseno. Si está mal muestreado, sale omega S menos omega 0. Bien. Voy a aclarar un poquito lo que dije antes del filtro de reconstrucción, ¿no? Este cuadradito que sería el filtro de reconstrucción. Lo voy a mostrar un poquito mejor. Entonces, el filtro de reconstrucción era, nosotros teníamos las deltas, ahí, ahí. Que creo que del otro gráfico quedó claro, pero por las dudas. Entonces, en frecuencia, lo que estamos teniendo es estas formas, ¿no? En omega S menos omega S. Y el filtro de reconstrucción era el que me sacaba encima todas las réplicas y estaba en omega S sobre 2 y en menos omega S sobre 2. Esto tenía altura t, porque esta señal viene con altura 1 sobre t, entonces se corta ahí. Y entonces este filtro en el tiempo era la zinc. Una zinc así. Que tiene un ancho de ts. Esto es ts. 2ts acá. ¿Sí? Y este sería la h de reconstrucción en el tiempo. Y esta sería la x de t que quiero reconstruir, que voy a reconstruir. Entonces, esto sí quedó claro, ¿verdad? Que como acá es un producto, acá es una convolución. Entonces significa que la convolución que era arriba de cada delta se va a colocar una zinc. Esta es más alta, entonces la zinc en esta otra delta es más alta. Esta es más baja, ¿sí? Esto es lo que estaba mostrado. Entonces, la suma de este punto con este punto con este punto, hace que cuando se juntan, queda la señal correcta, ¿no? La que tenía, la ideal, ¿no? Ven que la altura de la sim va cambiando, pues se monta diferente. ¿Se entendió? Bien, Sí, entonces ese filtro es el filtro ideal. Este es el filtro de reconstrucción ideal, ¿no? Y lo que va a hacer acá es que se va a quedar solamente una réplica. Y si yo tuviera, en vez de una zinc, habíamos dicho, ¿no? En vez de una zinc, yo tuviera un triangulito, este sería la HR de T, sería 0 ancho T menos T, este 0, T, 2T, doble de T, esta es la X de T que quiero reconstruir, ¿no? Entonces, la reconstrucción acá, si este es lo que yo tenía,
¿Se acuerdan que para generar un triangulito había que convolucionar dos cuadraditas? ¿Se acuerdan? Sí, sí. Bien. Entonces, las dos cuadraditas convolucionadas, ¿qué son en el espectro? Una sin cuadrado. Y una sin cuadrado es... La parte de los lóbulos secundarios van a estar montados sobre la Exacto, parte... Son todo positivos, digamos. exacto, pero tienen... Exacto, todo positivo. No sé si está viendo bien el gráfico, pero es algo así. Entonces, acá sería producto, no va a ser exactamente la interpolación ideal porque está deformando este triangulito que teníamos, pero en el tiempo lo que va a hacer, como acá hay un producto, me va a atenuar estas réplicas de los costados, esta las va a atenuar y se van a ir haciendo cero porque esta zinc se va haciendo cero, y acá lo que aparece es un triangulito entre arriba de cada una de estas. Entonces acá lo que aparece es una recta entre punto y punto. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Bien. Entonces ahí es interpolador, este sería un interpolador lineal. ¿Ok? Y después estaba esta misma situación con un interpolador de orden cero, que es lo que tenemos en la vida real, ¿no? Entonces tenemos esto, ¿no? Que son deltas, ¿no? Siempre 0t, 2t. Entonces esto tendrá su aspecto otra vez. Y como están las réplicas, y yo me tengo que sacar las réplicas de encima para poder reconstruirlas, ¿no? O sea, interpolar los puntos que hay. Esta señal es en el tiempo, ¿no? Esta es en omega, que es radianes sobre segundos, ¿no? Esta sería la x de omega, que voy a querer reconstruir. Esta es la x de t, que quiero reconstruir. Entonces acá, el filtro va a ser lo que se llama un Hall de orden cero. Esto sí. Se ve, y un Hall de orden cero, ¿qué forma tiene en el espectro? ¿Sí? ¿Qué forma va a tener eso? El Hall de orden cero también tiene si esto es menos omega s y esto es omega s, es una zinc, ¿no es cierto? Va a tener una zinc, pero como está desplazada y todo, esto es así. ¿No? Y acá hay un producto. Entonces, lo más importante que es qué van a tener en el espectro,
que es exactamente esto. Si hubiera otra acá abajo, que es lo que tenemos en la vida real, ¿verdad? TS, 2TS, 3TS. Si ustedes hacen un zoom de una señal que sale de un conversor, les repito, para los que no lo vieron cuando lo dije, disculpen los que ya lo engancharon de una. Entonces, si ustedes hacen un zoom en un osciloscopio, van a ver esta figura. Cuando salen del conversor, ponen ahí el osciloscopio, van a hacer un zoom bien grande y van a encontrar esto. ¿Cuánto es el zoom que van a tener que aplicar? Y de este espacio de TS, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Por ahí dentro de la señal, por ahí no se dan cuenta. Esto va a estar acá adentro, muy metido. Tiene que hacer un zoom muy pequeño para que se vea ahí. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por ahí acá no lo van a llegar a distinguir, pero si hacen el zoom lo van a ver. Bien. Con esto, digamos, volviendo un poco a la señal reconstruida, ¿no? Con la sync, ¿no? ¿No? Nosotros reconstruimos la XR de T. La XRT es la señal que se reconstruyó, ¿no? Después de la forma que fuera, que fue con las sinks que se interpolaron. Espera. Acá va a haber una sink, otra más acá, otra más acá, dependiendo de la forma que haya tenido. Entonces voy a tener esto, otra acá. Entonces se dan cuenta que hay un montón de zinc metidas en el medio, ¿no? Así. Bueno. Entonces, la que queda, ¿no? Esta que está acá, de haber reconstruido, se llama XR de T. Que si uno quisiera ver cómo va a ser esa ecuación, va a ser una sumatoria de n igual a menos infinito, que van a ser todas las deltas, a más infinito, de la altura de la x de n que yo tenía, por el seno de pi sobre t menos n por ts sobre t, s también, y entonces esta es la señal reconstruida que lo que está mostrando es todas las sinks desplazadas con altura xn. ¿Se ve la fórmula? Esta es la sink. Cada una de estas sinks tiene esta forma. Y la altura que va a tener la sink va a estar dada por el valor que tenía la xdn en cada muestra. ¿Se entiende? Es como ahí está mostrando todas las sinks espaciadas, sumadas, y esa va a ser la señal reconstruida en el tiempo.
Esa fórmula está representando eso. Si ¿se dan cuenta o no? Un poco. Vamos a ir a la... Quédense ahí, vamos a ir a la tabla de transformadas para recordar cómo era la zinc. Para tenerla más presente. Por cerrar un poco de dónde sale esa ecuación, que la muestran los libros. Voy a dejar de presentar la tableta y voy a presentar el libro. Bien, esta es la tabla de señales de transformada de Fourier, de señales básicas en tiempo continuo y sus transformadas de Fourier. Entonces vengo acá y tengo que, si yo tengo una cuadrada en frecuencia, acá esto va un 0, ¿verdad? Ahí donde estoy poniendo el mouse. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que la transformada esta tiene una cuadradita? Vale 1 Sí, para profe. cuando omega es menor que un valor de omega determinado y vale 0. Este libro tiene errores, lo que es el whisky, en algunos pocos puntos, pero tiene. Y cuando es mayor me da 0. Esta X de omega es el con lo que yo ahora hago la reconstrucción, ¿se dan cuenta? Sí. Bien, entonces acá esto vale 0, ¿no? Ahí, tiki. Ahí está. Vale 0. Bien. Y entonces esta cuadrada en el tiempo es un seno de omega t sobre pi de t. ¿Sí? Entonces por eso tenemos un seno sobre seno. Seno sobre pi t. Seno de un valor sobre pi t. Este omega mayúscula es omega s. ¿Se acuerdan que esto cortaba en omega s sobre 2? ¿Se acuerdan? Sí, Que yo sí. les dije que el corte era en omega s sobre 2. Y omega Era, s, ¿sí? Omega s, ¿qué era? 2pi por fs, o 2pi sobre t, sobre ts. Ahí se los muestro. Guárdense esa información. Ahí. Y ahora volvemos a la tableta, así queda claro esto también. Bien. Entonces, esto era el seno, ¿no? ¿Qué tengo que escribir yo acá? La fórmula seno, ¿se ve? De
omega por T sobre pi por T. Por T. ¿Sí? Entonces, el omega grande, ¿cuánto es? Omega S sobre 2. ¿Se entiende? Y omega S, ¿cuánto es? Es 2 pi sobre TS. Y este 2 se va con este 2. Entonces ahí aparece el pi este que está acá y el t este que está en el denominador. ¿Se ve? Profe, ¿puede ser que le falte entonces el subíndice S? Claro, exacto. Sí, sí, sí. Los libros no lo ponen, pero siempre el subíndice S no está ahí, pero hay que considerarlo. Exacto. Sí, sí, sí. Esto Y pasa. el que sería entonces T en minúscula Y menos N, T del periodo. claro, eso es ¿por qué? Porque lo que está entre paréntesis del de t sería esta t que está acá, va a estar, como hay un montón de deltas que van a estar convolucionadas con todas las zinc, entonces es Separada necesario separadas por las por el- zinc. Entonces, este t menos n por ts me está representando lo que va a pasar con la sumatoria. Me va a ir desplazando todas estas zinc, sumándose. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Entonces, eso es un poco lo que tenemos, lo que está mostrando esta ecuación cuando la ven en los libros, que va a haber un montón de sinks desplazadas. ¿Sí? Nomás a modo de comprender un poco que todo esto que estamos hablando, también cuando vean las fórmulas, están mostrando parte de lo mismo. Bien, entonces yo lo que quisiera es por ahí hacer un ejercicio, presentarles un ejercicio para ver cómo están ustedes con este tema y, y ahí después avanzar un poquito más, ¿ok? Con la parte más discreta, ¿ok? De esto. O sea, del procesamiento discreto de esto, ¿no? Bien, entonces ahí les voy a poner un ejercicio. Denme un segundo. Para englobar, digamos, todo este conjunto, este procesamiento. Está en la guía de ejercicios. ¿Está copiando el enunciado, profe? Porque yo Sí, no, no lo vería. no, dame un segundo, ahí lo voy a mostrar. Un segundito más.
Voy a dejar de presentar la tableta y voy a presentar el... Ahí. No sé si se ve. ¿Se ve completo o recortado? Sí, Sí, se ve. Bien, entonces acá tenemos todo el bloque completo. ¿No? Entonces, esto sería el filtrado, ¿no? La señal X de T que entra, el conversor de secuencia de tren de deltas a secuencia discreta, el filtro digital, el conversor de tren de secuencia a tren que se transforma de secuencia a deltas, y el filtro de reconstrucción. Y acá la señal reconstruida. Bien, la señal de entrada es esta XC de omega, que se ve que es de 2 por pi por 10 a la 4, que sería 10 kilohertz. ¿Sí? ¿Lo ven? Se ve el cursor, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Bien, entonces acá tenemos la XC de omega. Acá tenemos el filtro digital. ¿Sí? Y tenemos el filtro de reconstrucción, que es este que está acá, en 2 por pi por 10 kilohertz, ¿no? Que estaría en la mitad de frecuencia de muestreo. Bien, entonces la idea es encontrar la frecuencia de muestreo. La frecuencia de muestreo es 20 kilohertz, es un dato. ¿Sí? Y entonces dibujar todos los espectros y, si es posible, las señales en el tiempo de una señal genérica para ver lo que pasa en cada punto de este, tanto en el conversor de continuo a discreto, como en el filtrado, como en la reconstrucción. Esto sería un ejercicio que engloba todo lo que, el resumen que hicimos de muestreo, como para poder seguir avanzando, ¿no? Se animan a pensarlo un rato y lo hacemos entre todos. Por ejemplo, son las 8 y de paso hacemos el recreo. El que tiene ganas de arrancar, ya arranca, y si no, hacemos el recreo. Ahora son las 8:20. A las 8 y, no sé, y 40, ¿les parece? O y 35. Terminamos, damos por terminado el recreo y también el tiempo como para hacerlo, y lo hacemos entre todos, ¿les parece? Bueno, Ok. ¿Sí? El que quiera, a 8:40 nos vemos. El que trate de terminarlo, mejor, así lo vemos del que lo haya hecho, y si no, lo hacemos entre todos. Nos vemos 8:40.